es comprender la influencia que tienen los pensamientos en las emociones mediante la realización de 2 videos y una dinámica para potenciar la positividad y las relaciones positivas. La principal diferencia que hay entre los pensamientos y las emociones es que los pensamientos son la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente, mientras que las emociones son alteraciones del estado de ánimo y producen sensaciones que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Existe un modelo llamado modelo ABC. Este modelo se basa sobre todo en el hecho de que todas las emociones que tú experimentas como ser humano se deben a lo que te rodean, a lo que vives, a lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, podríamos decir que nosotros podríamos manejar esas emociones dependiendo, por ejemplo, al punto A, a los acontecimientos, cómo llevamos los acontecimientos o qué acontecimientos pasan en nuestra vida, ya que, pues bueno, simplemente suceden, no es algo que nosotros podamos manejar. Algunas cosas sí, pero muchas de ellas tampoco, o sea, no sabemos qué resultados vaya a haber y eso cómo nos vaya a afectar en nuestros pensamientos y esos pensamientos qué emociones vayan a crear. También tenemos el punto B, que es por creencias o pensamientos, y pues bueno, esas igual surgen a partir de las situaciones vividas y de las personas que nos rodean sobre todo, y esos también nos crean pensamientos que conllevan algunas emociones. Y bueno, por último tenemos el punto C, o bueno, el punto C del modelo, que se basa en que por consecuencias, que son emociones que experimentamos sobre todo por como de los resultados de las cosas que nosotros ya creamos. O sea, a partir de creamos un pensamiento a partir de una situación que surgió debido a otra situación que nosotros provocamos. Bueno, todos estos entonces son cosas que nosotros podemos manejar, no todas, pero podemos manejar nuestros pensamientos en base a estos puntos A, B o C. El modelo ABC lo podemos notar en nuestra vida, por ejemplo, cuando tenemos el estrés de una tarea y nos da ansiedad, y entonces comenzamos a hacer las cosas más rápido. O por ejemplo, cuando escuchas tu canción favorita y entonces te sientes feliz y te pones de buen humor, o hablas con mucha felicidad o muy rápido, o también cuando no dormiste bien por un mosquito y entonces sientes cansancio o enojo o frustración y entonces le hablas feo a la gente o no escuchas lo que te dicen. En el caso de la película con Riley, un ejemplo podría ser cuando Riley recuerda cuando vivía en Minnesota y entonces siente tristeza y es cuando llora en el salón, por ejemplo, o también cuando extraña la vida que tenía y a sus amigos y entonces como que se frustra, como se enoja y entonces es cuando roba una tarjeta de crédito de su mamá. Bueno, por último y para concluir, podemos decir que las emociones y los pensamientos son cosas que van de la mano. Para toda emoción se necesita primero un pensamiento que la desencadene y pues para ese pensamiento se necesita algún acontecimiento, una creencia, una consecuencia. O sea, este modelo literalmente te explica que los pensamientos pueden ser causados por muchas situaciones que pasan diario en nuestra vida, y pues es también para entender un poco por qué se desencadenan ese tipo de emociones que a veces nosotros no comprendemos, pero pues esas emociones están basadas en pensamientos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, para comprendernos nosotros como seres humanos, primero debemos de detenernos un poco a analizar todo eso, el punto A, B o C, y darnos cuenta de que pues realmente nosotros somos seres humanos que todo lo pensamos, y también ese pensamiento
nos crea una reacción, puede ser buena, puede ser mala, aunque muchas veces pues creemos que esas emociones nos nublan la cabeza y que dejamos de pensar, pero antes de ese tipo de dejar de pensar, ya tuvimos que hacer un proceso lógico que nos llevó a esa emoción en nosotros. Entonces, todo se trata de analizar un poco y así te entenderás más a ti mismo y a otras personas.